Dios me le bendiga, amados hermanos, en el Señor. En esta hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Es un día tan hermoso que el Señor nos da para meditar la palabra, para entender, para comprender, porque estamos en los últimos tiempos que nuestro Padre enviará a su Hijo a buscar a su pueblo, pero el Señor quiere santidad, santidad en el pueblo del Señor. Quiero llevarle a una cita bíblica de la palabra del Señor, allá en Ezequiel 36:1. Ezequiel 36:1 dice, perdón, no es 36, 34:1. Ezequiel 34:1. Pero antes de eso, quiero orar un momento por usted, el que va a escuchar la palabra del Señor. Es muy necesario que usted escuche esta palabra de amonestación del Señor, porque estamos en los últimos tiempos. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora me presento ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por esta mañana, Señor eterno. Oh Dios Todopoderoso, dice tu palabra, Señor, conocerá la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Tu palabra los hará libre a tus siervos, a cada persona, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que escuche tu palabra, Señor eterno. Padre celestial, a ti sea la honra y la gloria, majestuoso Rey, y que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre las familias, sobre tus siervos, tus siervas, Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, porque solo tú puedes dar vida y vida en abundancia, Señor eterno. A ti sea la honra y la gloria, maravilloso Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos habla, dice, lo voy a leer en la Biblia Kadosh. Voy a estar hablando la Biblia original. Dice, palabra de Yahvé vino a mí. Ve y da, profetiza contra los pastores de Israel, y profetiza y dile a ellos de los pastores que Yahweh Elohim dice esto: hay de los profetas de Israel que se limitan así. No debían los pastores alimentar a las ovejas. ¿Por qué estoy tomando este tema? Porque hoy las almas no están siendo alimentadas verdaderamente. El pastor no quiere hablar de la verdad. El pastor solamente quiere las ofrendas, quiere los diezmos, pero el Señor te habla a ti, pastor. Si no hablas la palabra como tal, un día vas a dar cuenta ante la presencia del Señor. Estamos en los últimos tiempos, déjame decirte que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, su iglesia será levantada, y si tú no te arrepientes y hablas la palabra, te aseguro que no vas a ir con nuestro Padre, sino vas a ir a un lugar de tormento que se llama infierno, porque déjame decirte que existe el infierno, que allá donde va a haber sufrimiento. Déjame decirte, ¿por qué? Porque si nosotros no hablamos la verdad, un día el Señor va a juzgar a sus siervos. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor me llevaba en sueño, me llevaba a una iglesia llena, repleta de gentes estaban adentro. Pero déjame decirte que toda esa gente que estaban ahí, estaban clamando, estaban orando, pero estaban en la carne. Déjame decirte que solamente en ese momento estaban ahí, porque
de repente escuchaba yo que gritaban desde adentro porque estaban como encerrados, porque no se podía adorar a Dios, no se podía adorar a Dios y estaban ahí adentro, porque había tal vez violencia, porque ellos gritaban que pedían la paz, le pedían la paz, gritaban que querían paz, pero déjame decirte que no va a haber paz. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, que la palabra se tiene que cumplir. Solamente tenemos que pedir misericordia por cada uno de nosotros y hablar la verdad. Que Dios me libre que yo hable de algún pastor, Yo solamente estoy hablando lo que la palabra de Dios me dice y lo que debo de hablar para que si tú estás en pecado puedas arrepentirte. Escuchaba yo, amados hermanos en el Señor, mencionar a varias personas. Yo estaba en sueño, estaba en ese lugar y decían cada miembro, yo voy a ir saliendo de aquí yo voy a ir a tomar, saliendo de aquí yo voy a ir a tal lado, a hacer la maldad, el pecado, y eso dicen que ser sus hijos de Dios. Y yo veía tantas cosas que cada uno de los miembros hacían, amados hermanos en el Señor. No dicen que adoran a Dios, pero están lejos de Dios. Déjame decirte que si tú no te arrepientes, algo grande, espantoso te espera en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, amados hermanos en el Señor. Déjame decirte, el pastor predicando la palabra, el pastor no hablando la verdad, también va a dar cuenta ante la presencia de Dios. El pastor lleno de espíritu de lascivia, espíritu de deseo de la carne. Yo podía ver al pastor excitado de la carne por las mujeres que provocan a los hijos de Dios en las iglesias. Es el tiempo que te levantes, pastor, pastora, a hablar la palabra, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor quiere cuerpo, alma y espíritu. El Señor no quiere una ramera dentro de la iglesia que provoque a los hombres, porque por eso muchos hombres de Cristo han caído de la gracia de Dios. Déjame decirte que el Señor está llamando, ¿por qué? Porque Él está a las puertas. Si no se arrepienten, el lago de fuego con azufre les espera. El Señor, en ese instante yo oía que gritaban la multitud, la gente, que querían paz. Los mismos del Señor gritaban que querían paz, pero no va a haber paz. Lo que necesitan es limpiar su cuerpo, limpiar su alma, porque Dios es el que cambia, pero usted tiene que hacer lo suyo, vivir en santidad, doblegar esta carne, porque sigue diciendo la palabra del Señor. Ustedes comen de la carne de primera, se visten con lana y matan los mejores de la manada, pero no alimentan a las ovejas. No la alimentan, no le dan la palabra como debe de ser. Hay veces tiene que la persona hablar de otra cosa y no de santidad. Hoy es el tiempo de hablar de santidad, pastora. Hoy es el tiempo de doblegar esta carne y enseñarle al pueblo vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que tú hables de santidad. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ustedes no fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las quebrantadas, ni traen en regazo a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, porque a lo contrario, ustedes la tiranizan con su fuerza. Aplastaste quiere decir, una cosa es amonestación y otra cosa es que las maltrates. Déjame decirte que si tú le pides la dirección a Dios, cómo guiar a un pueblo, el Señor te lo va a dar. Pero hay veces, amados hermanos, me temo, esas iglesias meten más el paganismo, meten más las cosas
las cosas, ¿cómo se llama? Las cosas materiales que lo espirituales. De antes, déjame decirte que había una iglesia revestida del poder de Dios. Es necesario, como dice la palabra del Señor, regresar a la senda antigua. De antes, a las 6 de la mañana, los de la iglesia, los pastores estaban clamando, orando por las almas. Y ahorita, ¿dónde está? Ahorita el pecado ha reinado dentro de la iglesia. Muchos están desesperados de irse a sus casas para hacer el mal. Pero déjame decirte que Dios ve todas esas cosas y un día te pedirá cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. No todo el que le diga al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, dice la palabra del Señor. Muchos dicen, no, es que Dios quiere solo el corazón. Mentira, mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y si tú estás hablando de prosperidad, estás hablando de que no es malo pintarse, no es malo poner faldas cortas, pegadas. Déjame decirte que no vas directo al cielo, sino al infierno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Pregunta por la senda antigua, pregunta cómo caminaba el pueblo de Israel, cómo vestía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era desobediente, pero vestía en santidad. Y Dios lo perdonaba por sus pecados. Pero hoy en día la vergüenza de los pastores, la vergüenza de las pastoras, ya suben al altar, déjame decirle, propagativamente, y eso no le agrada al Señor. Por eso el enemigo no les hace nada. Lo que quieren, una iglesia llena. ¿Para qué vas a tener una iglesia llena? Déjame decirte, si lo estás llevando al infierno. Que valga la pena que estés ahí como de pastor. Que valga la pena que estés sufriendo o pasando calamidades, pero habla la verdad, habla la verdad. Y si aquella persona no quiere escuchar, tú ya, como dice la palabra del Señor, ya el Señor no te va a reclamar a ti. Tu sangre no van a estar manchada de pecado, pero tú tienes que hablar la verdad, pastor, pastora. El Señor, hay veces crees que quieres hacer las cosas escondidas, que dirá, no me ve nadie, pero déjame decirte que 2 ojos de los cielos y sus 7 espíritus que está sobre la faz de la tierra te escucha, te ve, y por eso están los juicios de Dios sobre la tierra. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, porque la misericordia lo da el Señor aquí en la tierra. Déjame decirte, porque ya de muerto no vas a poder salir, pero porque te vas a presentar delante de Dios y vas a ser sentenciado, vas a ser juzgado. Todo vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. Yo hoy te amonesto, te digo, con amor, con gozo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que habla. El Espíritu Santo que habla a través de mí. Yo solamente soy una servidora del Señor, otra sierva más. Que los siervos se distingan, que los siervos busquen al Señor, las ovejas. El corazón de Dios son las ovejas. Después de Dios somos los siervos del Señor que puso aquí en la tierra para dirigir a su pueblo del Señor. Pero si no están comiendo pastos verdes, pastos del Espíritu Santo, están mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da la palabra, déjame decirte. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Así que ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comidas para todos, animal salvaje, y ellas fueron dispersadas. Ellas fueron dispersadas. ¿Por qué? Porque si la cabeza, el pastor que dejó el Señor aquí en la tierra, su misión, su iglesia del Señor, tú ya le estás dando otra palabra o las dispersas. Hay personas que están en contra
de hacer el pecado y comienzan a hablar, entonces el pastor se levanta y dice, no, es que yo mando aquí. No, tú no mandas. Tú no mandas. El que manda se llama el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, y Jesús que dio su vida. Tú solamente tienes que cumplir lo que la palabra de Dios dice y tienes que seguirla y guardar los 10 mandamientos. Déjame decirle, ¿por qué las almas están perdiendo? Porque no están guardando los 10 mandamientos. No están guardando, no estás predicando como debe de ser la palabra del Señor, déjame decirte. Por eso hay ovejas que se esparcen. Por eso hay ovejas, no porque sean desobedientes, sino porque hay veces están en contra del pecado. Ellos quieren buscar y usted, pastora, usted hay veces está haciendo el pecado y quieren que los demás te sigan así. Déjame decirte que el juicio de Dios va a caer sobre esos pastores desobedientes. Déjame decirte que Cristo está a las puertas y si el Señor permite que yo te diga esto, es para que tú enmendes tu camino antes que venga, dice el día malo de Jehová espantoso. Entonces tú vas a dar cuenta de eso. No te mientas a ti solo, que estás bien delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Hay que analizar nuestras vidas. Yo no estoy juzgando a nadie porque el que juzga es Dios, pero yo tengo que amonestarlo. Yo tengo que decirle lo que el Señor me mostró por medio de sueño, que me llevó a esa iglesia. Un día me decía el Señor, no porque cante bonito, no porque tenga un instrumento. Yo veía a las mujeres todas ataviadas, pintadas, cortos sus pelos. Yo veía y así predicaban. Me decía el Señor, yo no recibo esos cantos, porque las cosas sucias son de aquí, de este mundo de Satanás, y las cosas celestiales son de allá arriba. El salmista David decía, yo pagaré mis votos cantando todos los días, pero cantando salmos a su nombre de nuestro Padre Celestial. No te equivoques, ya las iglesias están corrompidas. Las iglesias están corrompidas por el pecado, por la fornicación, por la lascivia. Las almas no saben qué hacer porque el pastor está chueco. Pero no porque Dios lo puso así, sino porque ellos mismos buscan su desgracia. Déjame decirte que arrepiéntete antes que venga ese día malo del Señor. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Como vivo yo, dice Yahweh, porque mis ovejas se han convertido en carne, mis ovejas se han convertido en comida para todo animal salvaje, puesto que no había pastor y los pastores no buscaron a mis ovejas. En cambio, mis pastores se alimentaron a sí mismos, pero no a mis ovejas. Se alimentan. Por tanto, oh pastores, salid, dice Yahweh. Yahweh dice, estoy en contra de los pastores. Yo demando de ellos me devuelvan mis ovejas y yo les permitiré alimentarla y a mis ovejas y tampoco, dice, le permitiré alimentar a mis ovejas y tampoco se alimentarán de ella misma. Yo rescataré a mis ovejas de su boca y ella nunca será comida para ellos. Por eso el Señor, amados hermanos en el Señor, Él mismo dice, Él mismo va a alimentar a sus ovejas. Él mismo va a rescatar las almas perdidas que se han ido de las iglesias. Él mismo va a traer, ¿verdad?, los pastos verdes. Ya no más van los pastores, dice la palabra del Señor en Ezequiel 34:10, que ya no más. Así que si tú que escuchas esta palabra, estás a tiempo de escuchar la palabra del Señor. El Señor me mostraba a un pastor que conozco. Ese pastor era igual que los otros. Yo conozco a ese pastor. Era igual que aquella persona que tenía ese espíritu, esos espíritus. No quiero decir que todos los pastores son así, porque hay pastores verdaderamente que adoran a Dios.
Hay pastores que verdaderamente buscan la presencia de Dios, pero hay pastores que predican solamente lo que ellos quieren, no predican santidad, no predican santidad. No te equivoques. En que tú dances en el Espíritu y hables lengua, en que tú pongas las manos y sanes, no te equivoques, porque el Señor lo que quiere es obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor. Así puedes tener una multitud, pastor, pero porque los dones son irrevocables, dice la palabra del Señor, son irrevocables. Pero, ¿qué te garantiza que lo que se pierde es la unción? Los dones son irrevocables. La persona cuando el Señor se lo da, Él no se lo quita. Pero el Señor lo que quiere es santidad y obediencia. Obediencia. Sí, ¿por qué? Porque hay veces en el altar son una cosa y afuera son otra cosa, pero ya se han desvergonzado desde el altar, deseando realmente deseos carnales. Ya no están en el espíritu, sino están en la carne. Déjame decirte, arrepiéntete, reprende esos demonios. En el nombre de Jesús, repréndelo porque no tiene arte ni parte contigo. Dios te bendiga, amados hermanos en el Señor. Dios te bendiga grandemente y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Yo hoy te digo, es palabra del Señor.